Buenas noches, buenas tardes a todos, a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Julián Alcántara. Para mí es un placer estar esta noche con todas ustedes. Estoy hecho un lío, con todas vosotras y vosotros. Quiero hablar primero de las mujeres. Son más mujeres que hombres aquí en esta sala. Estoy muy feliz, entusiasmado de este entrenamiento que vamos a tener esta noche. Y para ello, pues cuento con mi mentor, el señor John Arenza, que está aquí desde Las Vegas. Quiero cederle a él las palabras porque él trae un invitado especial que nos va a hablar esta noche del negocio de Full Factor X y de la gama de productos de My Daily Choice. Así que yo quiero que le den un aplauso caluroso a mi mentor, al señor John Arenza desde Las Vegas, que nos trae hoy mucha información que esta noche posiblemente no vamos a dormir. Así que bienvenido, John, el público es tuyo. Gracias por estar aquí esta noche otra vez. So hi, John. Juli says, well, he's presented you as his mentor, and of course, you right now living in Las Vegas, and he's bringing up hype regarding the special guest you have for today. So whenever you're ready. Okay, well, fantastic. Well, buenas noches, buenos dias. Good evening, everybody. Good afternoon. Super excited to be with you here today. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Estoy súper emocionado de poder estar aquí hoy con vosotros. And I won't take much time because I want to give all the time to Chris Robinson. He is a super affiliate here with My Daily Choice. He's been here with the company literally from day one. He's been incredibly close with Josh, most of his networking career. Bueno, voy a ser muy breve porque no quiero quitarle nada de tiempo a nuestro invitado especial, que es Chris Robinson. Bueno, Chris Robinson, que sepáis que es un mega afiliado, lleva con My Daily Choice desde el día 1 y ha estado increíblemente cerca de Josh en toda la operación. A matter of fact, their history with this product, Fuel Factor, for both Josh, the owner of My Daily Choice, and Chris, spawn all the way back to really the start of this product, and he'll go into the time frame on that and stuff. But we are just incredibly appreciative and grateful for him to give us his time, give us his knowledge, and help us all with this product. It is a product that literally, from what I understand, works 100% of the time. Así que, bueno, ya os comentará Chris un poco de su historia con el producto, pero que sepáis que tanto él como Josh han estado obviamente desde el día 1 que este producto se lanzó y estamos muy, muy agradecidos, estamos muy contentos de poder contar hoy con su tiempo, con su conocimiento. Va a describir un producto que literalmente funciona el 100% de las veces. And I'm actually using this product in my Porsche Cayenne. I was burning premium. Now I'm putting regular gas with a dose of the Fuel Factor X, which is $5 for one dose. And it immediately saves me $20 on a tank of gas just right at the pump, going from regular or premium to regular. Así que nada, yo también estoy muy, muy contento. También utilizo este producto, lo he hecho en mi Cayenne Porsche. Y he pasado de consumir gasolina premium a la regular junto a una dosis de FFX que me valdrá unos $5 e inmediatamente ahí mismo en la gasolinera me ahorro unos $20 por cambiar de gasolina. And internationally, I think the opportunity is even greater than it is here in the US for this product, as the fuel grade is not as high quality as it is here in the United States. So the product will even work better, and the cost of fuel is higher in most places around the world than it is here in the US. So, this really is an incredible product and incredible timing of it. Y bueno, la verdad es que la oportunidad que hay internacionalmente es muchísimo mayor que aquí en Estados Unidos. Como bien sabéis, tanto la calidad de la gasolina fuera de Estados Unidos es más baja y los precios son muchos más altos. Así que realmente no podría haber mejor momento para tener un producto como este. So with that, I will turn it over to Chris. I believe he is in Idaho, right? Idaho. And Chris, if you would share your story and give us your knowledge, your wisdom, if you want to do a PowerPoint or something, we can share the screen with you. But thank you so much for your time today. Así que bueno, con eso ya le pasamos el micrófono a Chris Robinson, que se encuentra en Idaho, y nada, nos contará un poco de su historia y nos compartirá todo lo que conoce acerca de esto. Awesome, man. Yeah, John, can you hear me okay? It's great to be here. I'm super excited.
Bueno, ¿qué tal se me oye bien? Bueno, estoy eso, muy, muy emocionado por estar aquí hoy con vosotros. And first, I just got to hand it back to John. You know, he's been such an inspiration, not just to My Daily Choice people, but to people for decades in this network marketing profession. And it's just awesome to have people I've looked up to in the past show up to an event and you're going, holy cow, John's here. So it's just incredible to have a company that's attracting people like John and so many others. Bueno, antes que nada, también comentar de John que, nada, que estamos súper emocionados de poder tenerle aquí, ¿no? Una persona que ha sido tanta inspiración para muchos durante décadas en el network marketing y es increíble poder llegar a un evento y darte cuenta de que John está aquí, ¿no? Y decir, wow, si esta empresa está trayendo gente del nivel, la categoría de John, algo increíble está sucediendo. And also Julian and Gladys, both of you and everybody else that's brought this call together this evening for you guys. I'm just super excited to get Fuel Factor X cranking for you guys in your markets. Así que nada, también súper emocionado con, bueno, gracias a Julia y a Gladys que han montado esta llamada. Estoy súper emocionado de poder compartiros todo lo que conozco acerca de este producto y la de mucha caña a vuestro mercado. So look, I'm just going to, kind of share with you guys the history of Fuel Factor X, why it's here right now in My Daily Choice, what I've experienced with it and what our vision is in the future for this product and this company and all of you. Así que nada, os voy a compartir mi historia, la historia de este producto, por qué este producto finalmente llegó a My Daily Choice, compartiros un poquito de mi experiencia con él y la visión que tiene esta compañía con este producto. So it goes way back to the year 2008. How many of you remember 2008? Bueno, y todo esto nos lleva al 2008. ¿Cuántos aquí recuerdan el 2008? It was a lot like right now. The economy's crashing, fuel prices are tanking, they're spiking, and everybody's trying to figure out a way, one, how to save money on fuel, and two, how to make extra money. Y bueno, se parece mucho a lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? La economía yéndose a pique, los precios de la gasolina subiendo y todo el mundo intentando dar con dos soluciones. Primero, cómo poder ahorrar dinero en el precio de la gasolina y segundo, cómo ganar algo más de dinero. And when I was 18 years old, my first mentor told me, Chris, if you can find a problem and create a solution, that's how you create wealth. The bigger the problem, the better the solution, the more money you can earn. Así que cuando yo tenía 18 años, ¿no? Mi primer mentor me dijo, Chris, si puedes encontrar un problema que exista ahí fuera y encontrar con él la solución, podrás ganar muchísimo dinero. So in 2008, I had a construction company, a transportation company, a farm, a ranch. And if you add all of it together, my fuel bill was about $100,000 per month. Así que en el 2008 yo tenía una compañía de construcción, tenía una compañía de transporte, tenía una granja, un rancho. Y si juntaba yo todos los costes de gasolina en todas mis empresas, equivalía a unos $100,000 mensuales. And then fuel prices doubled. And so I had to go find a solution. So my fuel bill went from $100,000 a month to just under $200,000 a month. So I was really motivated to find a solution. Así que, bueno, el precio de los combustibles se duplicaron, ¿no? Y de repente mis gastos se fueron de 100 a casi $200,000 americanos por mes. Así que yo estaba muy, muy motivado para buscar una solución. And so I went looking at all fuel additives, fuel treatments, aftermarket parts, computer chips, etc. You name it, I was trying to figure out what the best on the market was. Así que me recorrí todo el mercado, ¿no? Buscando una solución, buscando aditivos, tratamientos para gasolina, piezas de maquinaria, chips de ordenador, todo lo que pudiera existir para ahorrar un coste. And I really had no luck finding anything that worked until one day I walked into one of my friend's car dealerships and he threw one of these foil packs at me and told me to try one of those in my fuel. Y la verdad es que no tuve nada de suerte, ¿no? Hasta que un día entré a una de las tiendas de coches de un muy buen amigo mío, ¿no? Y él me acercó, me arrojó uno de estos sobres que veis aquí. So I gave it the 6-tank challenge. I ran 6 tanks in my Dodge Cummins diesel I had at the time. And within 6 tanks, I had noticed a 15% improvement in fuel economy. Así que me apunté, ¿no? a ese reto de 6 repostajes, 6 tanques.
en mi camioneta marca Dodge y inmediatamente pude ver un mayor rendimiento en un 15%. Crece con alta determinada posición. And then shortly after that, he informed me that it was a new network marketing company that was launching and that I could be a part of it. ¿No? Y muy poco después, este amigo me comentó que era una nueva empresa de network marketing que estaba a punto de lanzar, ¿no? Y que yo podría tener la oportunidad de iniciar con ellos. I had zero network marketing experience and told him he was crazy and I wanted nothing to do with one of those things. Yo tenía cero experiencia en el network marketing y le dije a mi amigo que estaba loco y que yo para nada quería tener algo que ver con ellos. And so what I learned though, and what he said to me changed my life forever. Y lo que mi amigo me dijo, ¿no? Y lo que yo luego aprendería, cambiaría mi vida para siempre. He said the network marketing industry is clear full of products that are opportunity driven, meaning if there was no opportunity to make money, there would be no value in the product. Así que me dijo, ¿no? Que la empresa de la industria de network marketing estaba llena de productos con grandes oportunidades. And then he flipped it. He said, this is a product-driven opportunity where people have been using this product for 3 decades without an opportunity attached. And now we can make money by taking it to the masses. And that's what flipped the script in my head and got me involved into this awesome profession. Y lo que enfatizó mi amigo era que esto era un producto que ya había existido desde hace 3 décadas, pero que no había tenido una oportunidad que fuera de la mano con el producto y que ahora sí existía. And so I took off, got excited, and long story short, within about a month and a half to 2 months, I was the top earner in that company. Y bueno, arranco con la empresa y en resumen, en breve os puedo decir que en cosa de unos 2 meses ya era el número 1 en ganancias en la industria, en la empresa. And I had stayed on top for about a year. All the events, I was getting the top award. All the conventions, I was talking on stage. I was the top dog for about a year and a half. Y me mantuve en ese puesto, ¿no? Casi un año. Siempre era el número 1 que se llevaba los premios en todos los eventos, las convenciones. And then I was sitting at an international convention and I went up and got my award. And usually after I got my award, the convention was over. But I went and sat down and I noticed there was still more awards to give out. Y en una convención internacional de estas, donde normalmente yo era la última persona en recibir el premio y luego se terminaría, en este caso recibí mi premio y me senté y me di cuenta que había más premios. And then they announced there was a new top earner in that company, and they announced that his name was Josh Zwagel, an 18-year-old kid from Baltimore, Maryland. Y luego después de que yo me sentase, ¿no? Anunciaron que había un nuevo número 1, Josh Zwagel, de Baltimore, un chico de 18 años. And that was the day I met Josh Zwagel. And I want to pause right here to impress upon you the importance of attending live events. Because if I had not gone to that event, or Josh had not gone to that event, and we didn't meet, I don't think My Daily Choice even exists. Y quiero pausar un momento aquí, ¿no? Y enfatizar la importancia de asistir a estos grandes eventos en vivo, porque si yo no hubiese asistido a este evento y ni tampoco hubiese asistido Josh Zwagel, no nos habríamos conocido y quizás hoy My Daily Choice ni siquiera existiría. So to speed things up, because I want to get into Q&A, I'm going to summarize the rest of the story here. Y bueno, voy a acelerar un poco la historia para rápidamente entrar en preguntas y respuestas. Os resumo. Josh and I decided in 2014 that the company had made some bad decisions. The owners were great people. They just weren't great network marketing owners. And they had made some bad decisions. So ultimately, Josh and I decided to leave that company in 2014. Así que nada, en el 2014, Josh y yo decidimos dejar esta empresa, no porque los dueños fueran malas personas, eran personas geniales, pero sencillamente no eran buenos dueños de una empresa de network marketing, así que por algunas decisiones que tomaron, decidimos irnos de la empresa. And of course, by that time, we was pretty well known in the industry. So a lot of leaders and CEOs and people had heard the news we'd left, and they started reaching out, asking us to join their deal, and all the different things that happen when that goes on.
Así que bueno, ya llegado a este punto, tanto Josh como yo teníamos algo de fama, éramos conocidos en la industria, así que en el momento que nos vamos, muchísimos líderes, ¿no? Nos abordaron pidiendo que nos uniéramos a su oportunidad. And we looked at a lot of different companies. There was some good companies, some bad companies. And ultimately, one night I got a phone call from Josh and he said, "Hey, I'm thinking about starting my own network marketing company." Así que bueno, miramos muchísimas empresas, algunas buenas, otras malas. Y una noche recibo una llamada de Josh y me dice, oye, estoy pensando abrir mi propia empresa de network marketing. And that's when I told him, you went from the smartest friend I have to the dumbest friend I have without one sentence. Entonces yo le dije, oye, ¿cómo es posible que hayas pasado de ser mi amigo más inteligente a mi amigo más tonto con solamente una frase? And then he said, no, hear me out. And it's crazy to look back on that 8 years ago because he laid out exactly what has happened over the last 8 years with My Daily Choice, with the House of Brands, the 85% compensation plan, the systems and tools, and everything that we have with this big global international dynasty business right now. Y me dice, no, escúchame. Y bueno, es una locura, ¿no? Porque ya cuando miro atrás esa llamada hace 8 años, el ver cómo en ese momento Josh fue capaz de darme la visión de todo lo que ha sucedido, todo lo que hemos podido ver, el plan de compensación que devuelve un 85%, la casa de marcas, las diferentes herramientas de marketing y ver esta gran empresa de dinastía, ¿no? Que ha conseguido crear. So the end of October of 2014, we did a launch call. We laid out the vision of a house of brands, all the systems, all the tools. And we told everybody we're starting My Daily Choice with 3 products, Peak, Boost, and Shield, which is 3 of these oral nutritional sprays. That's all we started with, just 3 products. Así que bueno, en ese octubre de 2014 lanzamos la empresa, ¿no? La empresa y arrancamos con estos productos que habéis visto aquí. Arrancamos My Daily Choice con estos 3 productos, el Peak, el Boost y el Shield, que son de los sprays de uso diario. And then over the next few years, the house of brands started to kick in. We launched HempWorks. We launched a different style of travel portal, and the company really started to gain momentum. And in 2019, we was awarded the fastest growing network marketing company on earth. Así que a los pocos años, ya realmente se vio visible el concepto de casa de marcas, ¿no? Con las marcas de HempWorks, otro portal de viajes que teníamos y cogimos mucho momentum hasta el punto de que en el 2019 se nos premió con la empresa de network marketing con el mayor crecimiento. And when that happened, the owners of the first company we were in called me and said, okay, you guys are clearly doing way better than us. What's your secret? Y cuando eso pasó, ¿no? Recibimos una llamada de los dueños de la empresa, de la primera empresa que mencionamos anteriormente y nos dijeron, bueno, chicos, claramente os está yendo mejor que a nosotros, así que decidnos, ¿qué estáis haciendo? I said, there is no secret. You just have to do it right. And then they asked me, well, show us what to do right. Y le dije, no hay secreto, sencillamente tienes que hacerlo de la manera correcta. Y dijeron, ok, pues ¿cuál es esa manera? Muéstranos. I said, you need to merge your entire company into My Daily Choice, bring your downline, and just take a position and quit being network marketing owners. Y le dije, tenéis que fusionaros con My Daily Choice, traed todo vuestro downline, posicionaros y dejad de ser dueños y ser miembros de network marketing. And they did. And I share that story with you for one reason, because the entire 15 years that I've been in the network marketing industry and the 14 years that Josh has, because of that merger, we've both only ever been in one company our entire life. Y os comparto esta historia, ¿no? Por una razón. Entre los 15 años que llevo yo en la industria de network marketing y los 14 años de Josh, gracias a esa fusión, los dos hemos podido estar en únicamente una empresa. And now fast forward to just last year. Y ahora vamos a adelantarnos en el tiempo al año pasado. Russia invades Ukraine. I'm watching the news. It was just a little over a year ago. I'm watching the news. They're talking about shutting down pipelines. I can see the fuel prices are going to go up tremendously.
And so I called the owners of the product that we had and told them that we needed to have that product in My Daily Choice. Bueno, hace cosa de un año, ¿no? Estoy en casa viendo las noticias, estoy viendo todo el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, escucho rumores de que se van a cerrar el suministro de dichos combustibles, veo que empiezan a subir, inmediatamente llamo al dueño de ese producto, ese aditivo, le digo, necesitamos ese producto en My Daily Choice. And I called Josh, it was about midnight, and I said, hey, are you watching the news? He said, yeah. I said, are you thinking what I'm thinking? He said, yeah, we need that fuel treatment. And I said, well, good news. I already talked to him. It's ours. Well, you guys can strike a deal tomorrow. And then we launched Fuel Factor X about 3 weeks later into My Daily Choice House of Brands. Y en ese momento, a cosa de las 12 de la noche, llamo a Josh, le digo, oye, Josh, ¿estás viendo la TV? Sí, la estoy viendo. ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Sí. Ok, necesitamos ese aditivo en ese tratamiento en nuestra empresa. Te tengo buenas noticias, Josh. Ya les he llamado. Mañana podréis cerrar el trato. 3 semanas después, lanzamos Fuel Factor X en My Daily Choice. And yes, awesome. And now it's one of the fastest growing brands in My Daily Choice because there is no other more consumable product in the network marketing industry than Fuel Factor X. Y ahora es la marca de mayor crecimiento, más rápido crecimiento, My Daily Choice, porque no existe otro producto reconsumible como este en toda la industria. And it's the only product in the industry that I'm aware of that you actually earn income by product use. Think of how big that is and how massive that is, because now, whether people are earning in our compensation plan or not, we break all the boundaries and all the numbers that people don't make money in network marketing. All they got to do is use the product and they make money. Y os puedo decir que es el único producto en la industria en el que puedes ganar dinero sencillamente al utilizarlo, ¿no? Y esto es algo masivo, ¿no? Y podemos romper con este mito de que no se gana dinero en network marketing. Lo único que tienes que hacer es consumir el producto y ya estás ganando dinero. And for us as affiliates, it's a blessing because how easy is it to share something that we guarantee people will save more than they spent or we will refund their money. Y para nosotros como afiliados es tremendo, ¿no? Es una bendición, ¿no? Porque le podemos asegurar a la persona que tenemos enfrente de que va a ahorrar dinero, va a ahorrar más de lo que ha gastado y si no, se le devuelve el dinero. Now it goes from a sales pitch to an IQ test. And if your friends don't see what you're picking up, what you're setting down, then I always say, if you can't change your friends, because this is the biggest no-brainer to ever hit this industry. Entonces es ya muy sencillo, ¿no? Ya pasamos de vender, ¿no? A hacer prácticamente un test de inteligencia a nuestros amigos, ¿no? O sea, no te puede salir mal esta transacción. And in reality, the only thing more consumable that would be more exciting to promote and market in this industry I can think of would be something like oxygen. En realidad, no se me ocurre algún otro producto más consumible que en este, ¿no? Que existe en la industria de network marketing. Bueno, aparte del oxígeno. And now we have the infrastructure, the company, the marketing system, the leadership, the tools and everything right in the grasp of our hands to go truly create generational wealth for a lot of people using this product and this company and this compensation plan. Y ahora tenemos la infraestructura, la compañía, tenemos el sistema de marketing, las herramientas, el liderazgo necesario para realmente ir y crear riqueza generacional. And I know you guys have a lot of questions and I want to get to Q&A and answer all your questions, but just know before I do that. Y bueno, ya sé que tenéis muchas preguntas y por supuesto que quiero llegar a ese punto en esta llamada, pero sencillamente quiero que entendáis. This product right here has more documentation on it than anything else I've ever seen, not even just in network marketing, but in the consumer goods space altogether. Y quiero que sepáis que este producto aquí tiene más estudios y documentación que viene con él que cualquier otro producto que haya visto, no únicamente en la industria de network marketing, sino en la industria de los bienes y servicios. It's backed by 30 years of science,
chemistry, data, testing, and all done through engineers, not just people. Está respaldado por 30 años de ciencia, de química, de información, de diferentes pruebas, hechas no únicamente por gente normal, sino por ingenieros. As a matter of fact, the chemistry we use in this product won the Nobel Prize in 1973. So there's a ton of facts that you can hang your hat on when you're promoting the Fuel Factor X brand. Así que en cuanto a la química, os puedo decir que ganó el premio Nobel de la ciencia en el 1973, ¿no? Así que hay muchísimos datos de interés que podemos compartir acerca de este producto. And yes, everything I'm saying, we have the documentation to back it up. A lot of it's on our website, a ton of it's in our files, but just know we have documentation for pretty much everything that anybody wants to see to make them feel good about using the product and what the product can do. Así que sí, creedme, tenemos toda la documentación que respalda lo que estoy diciendo. Mucha de ella está en la página web, otras en nuestros archivos, pero estad tranquilos que tenemos respuesta para cualquier inquietud que pueda tener alguien acerca de él. And John alluded to this, and I've been selling this all over the world for about 15 years now, is outside of America, everybody gets better results because the fuel quality is not as good or as refined as what the United States has. So we see crazy results with this product around the globe, and I'm so excited you guys have it now. Y haciendo alusión a lo que mencionó John al inicio, bueno, yo llevo vendiendo este producto 15 años y debo decir que la oportunidad fuera de Estados Unidos es mayor y se pueden conseguir muchísimo mejores resultados, puesto que es verdad que los combustibles fuera de Estados Unidos son menos refinados, así que la oportunidad es una locura y estoy muy emocionado que vosotros podáis finalmente tener este producto en vuestras manos. So I just wanted to kind of give you guys the history so you know what you got your hands on. I'm sure a lot of you've already used the product, so you know how well it works. And if you guys have any questions, you can unmute yourselves one at a time and ask. Put them in the chat. Maybe somebody can watch the chat and translate that for me too. But I'd love to get all your questions answered and get you guys rocking and rolling. Bueno, ahora que ya se ha dado la historia, que entendéis un poquito más del producto, bueno, y estoy seguro que aquí muchísimos ya lo habéis consumido, podemos entrar ya a preguntas, si queréis uno a uno, abriendo micrófonos o si alguien lo escribe en el chat. And please don't be shy to ask questions, because I tell everybody this: if you're in MDC, you're family with Chris Robinson. So this is just a family conversation. Feel comfortable, ask your questions. I'd like to get all your questions answered. Y por favor, no os cortéis, no tengáis para nada vergüenza a la hora de hacer alguna pregunta. Yo siempre digo, ¿no?, que si estáis en My Daily Choice, sois familia. Esto no es otra cosa que una conversación entre miembros de la misma familia. Hey, Chris, could you take and maybe touch on two things? Number one, a little bit on how and why the product works. And then number two, what's your best approach to a potential consumer? Yes. John le ha comentado a Chris que se enfoque en dos cosas, ¿no? Primero, uno, cómo y por qué funciona el producto, y dos, cuál puede ser el mejor enfoque a la hora de abordar un posible cliente. Can you see my screen, John? Yes, we can.